paso ya al análisis del día siguiente, como tendría que lógicamente ser, o así debió ser, para ser exactos. Debió ser así, pero es el análisis del mismo día. Le contaba a la audiencia hace apenas minutos que hoy, a eso de las 2 de la mañana, le agradecí mucho a las fuentes, no solo los que se quedaron con nosotros, las fuentes de los invitados, que se quedaron hasta muy tarde, que no estaba así programado ni... Uno siempre puede esperar eso, pero normalmente debimos habernos ido a las 8 de la noche, eso es algo que más o menos esperaba. Pero las fuentes durante todo este tiempo han sido fundamentales para poder sacar adelante el programa. Y una de las fuentes que se quedó hasta muy tarde, ayer muy tarde, es Jorge Ceballos, analista independiente, experto en relaciones internacionales, y hoy acá, hace 7 horas que no lo veo, se puede decir. Licenciado Ceballos, gracias por estar acá, buenos días. No, gracias, buenos días, Felipe, gracias a la audiencia por permitirnos, pues, entrar a sus hogares en un momento tan importante. Yo tuiteaba ahorita en la madrugada que todavía estamos, debemos de ser agradecidos y afortunados de estar viviendo esta historia y tratar de aportar lo que más podamos en la medida de las posibilidades. Ayer que cuando conversábamos, sí que se sentía lo histórico del momento. Esto de vivir la historia así directamente. ¿Usted cómo lo puede narrar después de esta madrugada en la que entiendo que usted se quedó incluso escuchando discursos y todo? Y eso es importante porque creo que siempre he dicho que lamentablemente el ser humano solo se queda con la última parte de la historia, pero cada día es una historia. Y realmente hay que entender que el llegar hoy a este 15 de enero no fue fácil, y no entender por qué llegamos tan desgastados a este momento puede ser realmente un pecado, y un pecado capital, porque eso no nos va a permitir ver que hay mucho por delante que hacer, hay muchas cosas que mejorar, y vivirlo creo que es algo importante para atesorarlo, pero en el sentido de qué aprendí, qué voy a tratar de mejorar como ciudadano, como político, como activista, como periodista, para realmente dejar que no volvamos a tener prácticas que yo sé que no han cambiado, porque es iluso pensar que en 5 horas van a cambiar las cosas, pero esas prácticas de amedrentar, de usar la violencia psicológica de redes sociales, de todos los medios para asustar. Creo que tenemos que aprender de eso. Bueno, aprender. Vamos a hacer, digamos, 2 planteamientos, uno optimista y otro pesimista. Empiezo por el pesimista. Cuando ocurría la pandemia, no sé si usted recuerda aquella imagen tan estremecedora de un felino que se fue a meter a una ciudad, porque dijo, bueno, ahora ya puedo, y como que aquí ya no me van a matar. Es lo que muchos interpretamos así, pero en general fue tal la incertidumbre, fue tal el sufrimiento, hay que decirlo, en la pandemia, que decía, vamos a humanizarnos más. Es posible que haya ocurrido, hay quienes creen que no. En todo caso, sí está claro que no aprendimos suficiente. Totalmente. Entonces, en este caso, veamos ese lado de la historia en Guatemala. ¿Qué pasa si no maduramos lo suficiente con lo que nos ha ocurrido en los últimos años y concretamente en los últimos meses? Una de las cosas que en el corto plazo hemos visto es que estos grupos que se han mantenido en el poder y que se han beneficiado de ese poder absoluto que les dio la impunidad, que les ha dado la cultura a favores, es que se logran reorganizar de una manera más rápida y estratégica. Voy a utilizar este refrán, aunque no es de una persona muy bien querida en este momento. Los buenos somos más, pero nos cuesta unir esos lazos que tenemos iguales o que nos permite avanzar como sociedad. Entonces, si no aprendemos a empezar a tejer lazos de comunicación, lazos de confianza, de respeto, estos grupos no crean que se van a ir de la noche a la mañana. Es que no se han ido, de hecho. Por supuesto. En este momento están algunos con heridas, otros tratando de ver cómo se reorganizan, pero la gran responsabilidad es del ciudadano. ¿Qué país queremos? No podemos seguir esperando que
el país se caiga, porque se está cayendo a pedazos, material. Eso se nota. Exacto. Eso se y nota. entonces, ¿qué es la responsabilidad del ciudadano? Y algo importante que tú dijiste, muchos, inclusive varios diputados y un expresidente de la legislatura pasada estuvieron graves en el hospital por COVID y no se les vio humanidad luego de eso. O sea, no llegó a tocarles el corazón lo suficiente. Bueno, ahora veámoslo desde el punto de vista optimista. Cuando uno escucha la frase crimen organizado, bueno, uno se imagina cualquier serie de Netflix, por ejemplo, para empezar. O si la tiene más cerca, puede ver a cualquier situación que se dé en las noticias de Guatemala. Pero uno creo que tendría que soñar con que así como hay un crimen organizado y que siempre lo van a hacer, como usted dice, muy rápido y se van a reagrupar, debe haber una sociedad organizada. Y esto implica conversar mucho y que haya liderazgos reales que busquen ser nacionales y no sectoriales. ¿Cómo lo ve usted? O no solamente sectoriales. Ese es el gran punto. Mira, yo creo que hoy es un momento de esperanza. Y digo, y no quiero ser romántico porque siempre he criticado eso. Esperanza en el sentido de que llega un presidente que tanto en su discurso del teatro, su discurso en el Ministerio Público y su discurso en la plaza en menos de 3 horas, unió 3 ideas principales, creo yo. Somos un pueblo diverso y por ende no vamos a ver todo de la misma manera, pero en el fondo sí tenemos el anhelo de un mejor país. Entonces construyamos en lo que nos une. Luego ya le entramos al resto de temas. Segundo, que necesitamos retomar el camino que nos dio el haber reconciliado a través de los acuerdos de paz. No podemos echar a la basura eso. Y el tercero es que no podemos avanzar si no le ponemos nombre y apellido a las cosas. Hay una corrupción, hay una cultura de favores, pero eso no solo es con los ministros, eso no es con los diputados, eso es a todos niveles. Y eso se rompe con la responsabilidad ciudadana. Algo tan sencillo, y muchos no les gusta comparar, pero en eso se empiezan a hacer las cosas. Venía en camino a la radio, venía sobre la Sexta Avenida, y resulta que hay un carril para Transmetro, que yo creo que se podría mejorar, después de esos otros 20 pesos. Si un ciudadano va tarde a su trabajo, pues va tarde, asuma la responsabilidad. No, se va en el carril del Transmetro. Ese no es carril para vehículos. Algo tan sencillo, pero que si sumamos esos detallitos, generan esa cultura de favores, esa cultura de corrupción, y después no nos gusta que nos pongan multa, no nos gusta que exista un orden. Mientras no asumamos esa responsabilidad, perdone, no podemos esperar que los políticos hagan las cosas diferente. ¿Por qué? Porque ese Congreso es la expresión de lo que existe en Guatemala. Sí, y veámoslo al revés. También es importantísimo que esos políticos que llegan a los puestos se porten bien. Porque imagínese usted, si la gente ve abusar a un funcionario, ¿qué mensaje va a recibir? ¿Qué ejemplo tiene? Por supuesto, pero ese es es un juego de dar y... Es como el espejo. Sí. ¿Por qué? Porque el que está del otro lado es el reflejo de lo que yo te dejo hacer, porque yo lo hago. Muchas veces vienen esas frases de, tranquilo, tengo un cuate en el juzgado, tengo tal cosa. Ese es el reto, que no utilicemos el sistema para beneficios específicos. Si no, vamos a seguir en la misma. Y ese es el reto de asumir responsabilidad. Bueno, el pasado martes estuvo aquí precisamente en esa silla y frente a ese micrófono Peter Lamport. Y Peter Lamport decía, bueno, la verdad es que hay que acostumbrarnos a que hay gente que piensa diferente. Hay gente que decía que pensamiento liberal y que quiere el bien del país. Hay gente que tiene un pensamiento más de izquierda que quiere el bien del país. Ambos quieren el bien del país. Lo quieren por vías diferentes. Pero eso no significa que no puedan platicar. Otra cosa es que alguien lo quiera, o sea, quiera mejorarse por medio de la corrupción y otro lo quiera hacer por medio del trabajo honrado. Ahí sí es otra diferencia. Pero ahí hay un punto básico que tocas, Luis Felipe. En Guatemala somos tan pequeños, es que no son vías diferentes. Lo que cambia es la velocidad o las
pausas que quieras hacer en esa vía, pero el camino es el mismo. Lo que hay que encontrar es, a vos te gusta a 100 por hora, pero lo que queda son 20. Entonces, trabajemos en esa velocidad. El unir las pocas cosas que no nos separan tanto, porque al final necesitamos buenas carreteras. Todo el mundo quiere buenas carreteras, todo el mundo quiere seguridad. Eso tiene un costo y lo tenemos que asumir. Claro. Bueno, y hablando de fuentes que siempre estuvieron aquí y que siguen aquí y que siempre emitieron opinión de manera valiente, le doy la bienvenida al ex magistrado de la Corte Suprema, Luis Fernández Molina. Licenciado Fernández Molina, gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, licenciado. Pues aquí con una mezcla de sentimientos, pero sobre todo alivio, porque aquella sombra de maléfica sobre el reino ya se desvaneció, que eso es lo principal, y la expectativa de qué va a pasar con todo lo que ofrece y con una línea marcadamente de social, de izquierda, de integración de pueblos, o sea, expectantes al mismo tiempo que felices por el cambio que se dio después de tanta, como una batalla pírrica, como una lucha de dos gladiadores que al fin ganó uno, cierto, pero quedó con heridas en el abdomen, en los brazos y todo, pero ganó. Y una lección para los abogados, que básicamente nosotros somos los que estamos ahí y los que movemos las hélices de todo este problema. Licenciado Fernández Molina, ahora que lo menciona, sí, alguien decía ayer, sí, se está ganando, pero hay secuelas, lo decía de esa manera, hay secuelas después de tanto recorrido. Sí, digamos que se ha llegado después de un arduo camino en el que ha habido muchos tropiezos y hay, por supuesto, consecuencias de eso. ¿Cómo empezar a levantarnos de una situación así, licenciado? Mire, hay muchas lecciones para todos, empezando para el Ministerio Público, para jueces, porque al final el arma secreta, la bomba de Oppenheimer que tenían, era la cancelación del partido. Por cierto, que es de admirar el quiebre, la maniobra política de este grupo Nobel de Semilla. Realmente sorprendió cómo manipularon en el buen sentido, cómo se levantaron en paquete cuando no le dieron trámite a la cuestión preferente previa que habían planteado. Critico un poco los medios, porque todo el mundo veía que se juntaba el grupo de diputados alrededor de la mesa directiva, pero nadie sabía por qué, y enseñaban un papelito. Yo dije, ¿será algún amparo? ¿Será algo? Al final era que habían solicitado previo a la elección una moción privilegiada y que, conforme a la ley del organismo legislativo, tenía que ser de conocimiento previo. O sea, muy, muy bien manejado. Si así van a manejar la política en bien de Guatemala, albricias, qué buena noticia. Dos cosas. Tengo la impresión, porque aquí estábamos precisamente con el licenciado Ceballos y no entendíamos muy bien qué sucedía, porque entiendo que no se podían acercar mucho a los periodistas. Se tuvo que hacer así por la vía alternativa, entender exactamente qué ocurría. Pero ya que lo menciona el licenciado Fernández Molina, esta mañana recibo una llamada telefónica, porque ayer estuvo precisamente en la silla y frente al micrófono donde está el licenciado Fernández Molina, estaba el licenciado Carlos Luna Villacorta. Y dijo al aire, es que al movimiento Semilla le falta barrio, dijo. Con el sentido del humor del licenciado. Y hoy me llaman y me dicen, lo que dijo el licenciado, como que ya tuvieron un poco ayer en el Congreso. ¿Qué opina usted de eso, licenciado Ceballos? Es que si ustedes ven las caras de muchos de los legisladores que pues son del grupo que quería tener una segunda planilla, les quedó como, uy, utilizaron las mismas tácticas que usábamos nosotros antes. Nos agarró por sorpresa. Y me voy con un poco lo que decía el licenciado Fernández Molina, en decir, miren, pues hay que cuidar un poco las formas, porque también es importante. Pero cuando hay que enlodarse, hay que también saber la responsabilidad de tomar esa decisión. Porque hoy vamos a ver cómo se le responde a esos que dijeron,
no hay que juntarse con ciertos grupos, no hay que juntarse con ciertas personas. Y vean cómo está la junta directiva. Entonces, hay que tomar la madurez de... Hay alianzas que eran impensables 24 horas antes. Exactamente, entonces hay que tomar la madurez de cómo explicar eso. O si no se va a explicar, asumir también el desgaste que va a tener en ciertas acciones. Pero, al final ¿cuál es el objetivo? El objetivo es empezar a enderezar las cosas. No se pueden enderezar las cosas haciendo también las ilegalidades y las cosas que utilizaba el otro grupo. Pero sí hay que utilizar ciertos precedentes para empezar a enderezar. Bueno, voy a hacer aquí una similitud, así, un símil, que muchos van a entender, o tal vez otros no, pero vamos directamente a la lucha libre. Y en la lucha libre estaban los técnicos y los rudos. Y los rudos solían hacer artimañas, usar artimañas como por ejemplo llevar una tapita, ¿no? Ustedes se acuerdan de eso, le restregaban esto en el ojo al técnico, le echaban limón. Entonces, creo que lo recuerdan. Entonces de pronto el técnico se enojaba y le arrebataba el limón y entonces le empezaba a echar limón en el ojo al rudo. Entonces los narradores decían, está probando un poco de su misma medicina. Quienes lo oyeron sabrán, y quienes no, pues se podrán imaginar el cuadro. Licenciado Fernández Molina, en política, cuando un supuesto técnico se vuelve rudo, ¿cómo hay que entender eso? Bueno, ¿será que fue lo que ocurrió al final de cuentas? Afirmativo. Porque el técnico no dejaba de ser técnico por hacer eso, pero igual, ¿qué nos dice? Hay que utilizar todas las armas a mano, punto. Como sea y donde sea, en la medida de la ética. Pero demostraron ser técnicos y bien rudos. Ese artículo 50 de la ley orgánica del organismo legislativo proscribe como independientes a los que hayan sido renuncian o hayan sido expulsados. Pero en ningún momento dice que el partido haya sido cancelado y menos suspendido. Que, comentario aparte, no es lo mismo cancelado que suspendido. Exacto. Porque se habló, miren, suspensión es temporal. Retrocediendo más, la ley contra la delincuencia organizada no correspondía. Y ahí es donde se ve la actuación de muchos abogados y muchos ideólogos y diseñadores de políticas de aplicar la ley contra la delincuencia organizada. Porque un partido político se constituye para participar en política, no para operar secuestros, traficar personas, lavar dinero. Esas sí son organizaciones creadas para delinquir. Yo no estoy diciendo que un partido político como una sociedad anónima puedan delinquir, una sociedad anónima que estafe en las ventas de lotes, por ejemplo, pero no está constituido. O sea, esa ley realmente no aplicaba en este caso. Y por otro lado, una cosa, ya lo dije, es suspensión, porque la suspensión al partido Semilla era para que no siguiera cometiendo los delitos que está. Ese es el espíritu de la ley. Las patentes, permisos, licencias para que no sigan traficando órganos ni sigan trasladando cocaína, cortarle las licencias. Aplicado al caso de Semilla, era para que no sigan cometiendo delitos. ¿Cuál delito? Falsificar firmas, para que no sigan. Suena tan absurdo, pero ese es el escenario. Por eso el movimiento que tenían preparado, al punto que todos los diputados de la bancada brincaron, y un poco como cuando le van a alegar al árbitro de fútbol, todos los jugadores ahí. Esa era un poco la impresión, claro. Encerrar ahí lo hicieron un poco burdo, a lo grueso, pues a lo rudo, pero lograron el objetivo, realmente lograron, y incluyendo a Julio Héctor, y sorprende que en la elección segunda hayan tenido 93, más obviamente el de Julio Héctor 94 votos. Realmente es sorprendente el manejo político que han tenido en estos 5 meses. Ojalá sigan con buen criterio. Y el otro aspecto que Luis Felipe se mencionó, que muchos se oponían a Semilla por comunista, y lo oí y coincido y es congruente con el pensamiento de mi buen amigo Aquiles Fallase, que en el mundo el comunismo no existe, pero en Guatemala el anticomunismo es exacerbado, pues.
Y comunismo no hay. Realmente esa idea y ese miedo que nos pusieron en los años 50, 60, comunismo no hay. No me van a decir que la República Democrática de Corea del Norte es comunista y que es democrática, o que China, o que Turkmenistán, o que Nicaragua. Comunismo es solo un puente, una invitación a las masas que quieren escuchar que dé vuelta la cosa, que se castigue a los ricos, y una vez en el poder, ahí me quedo. Estilo Castro, estilo Maduro, estilo Ortega. O sea, comunismo no hay. Hay regímenes totalitarios, eso sí. Eso es. Bueno, y eso es lo que de algún modo se intenta evitar en cualquier democracia saludable. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Actualización informativa. 9 de la mañana con 28 minutos. Hay actividad en la Plaza de la Constitución, donde se tiene ya prevista la presentación del Ejército al presidente de la República y comandante general del Ejército, Bernardo Arévalo. En el lugar se encuentra Winston Cano y hacemos contacto con él para conocer detalles de esta actividad. Adelante, Winston, buenos días. Buenos días, David. Así es, nos encontramos en estos momentos en la Plaza de la Constitución, en donde ya se encuentran los preparativos por parte del Ejército de Guatemala para saludar al presidente de la República, Bernardo Arévalo. En este caso ya se tiene establecido el programa que se estará llevando a cabo durante esta jornada. Ya se cuenta con la formación de las unidades participantes, específicamente las distintas unidades del Ejército de Guatemala. Posteriormente se estarán rindiendo honores al alto mando del Ejército a su arribo al área de ceremonias, también honores a la bandera nacional de Guatemala al pasar a ocupar su sitial de honor. En este caso también se estará haciendo una invocación a Dios a cargo de capellán militar, y también se entonará el himno nacional de Guatemala, cantado por el personal participante, acompañado por la banda sinfónica marcial. Habrán palabras a cargo del señor general de brigada Henry David Sáenz Ramos, quien será el ministro de la Defensa Nacional, y en este caso también dentro de esta programación se estará imponiendo el botón y entrega del bastón de mando por parte del general de brigada Henry David Sáenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional, al doctor Bernardo Arévalo de León como presidente de la República y comandante general del Ejército. Habrá discurso posterior a ello, habrá un discurso del presidente de la República, Bernardo Arévalo, y en este caso también habrá un toque de silencio en honor a los héroes caídos en el cumplimiento de deber. Posterior a ello serán 21 salvas de artillería que estarán detonándose en este lugar como saludo al presidente constitucional de la República de Guatemala al tomar posesión del mando como comandante general del Ejército. Posterior a ello se entonará el himno del Ejército de Guatemala, cantado por el personal militar participante, acompañado de la banda sinfónica marcial. Esto es parte del programa que se tiene para esta jornada, el saludo que estará haciendo el Ejército al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien será comandante general. Ya hemos tenido algunas palabras del vocero del Ejército, el coronel Rubén Telles, respecto a esta actividad. Esto fue lo que detalló, escuchemos. Bueno, esta es la primera actividad protocolaria del Ejército de Guatemala en torno al recientemente investido señor comandante general del Ejército y presidente constitucional de la República. Es una muestra de subordinación, es una demostración de fuerza también que permite al señor presidente ver en qué condición está recibiendo él sus Fuerzas Armadas. Recordemos que el Ejército de Guatemala tiene mucho que ver en los programas y en los planes y pilares de las políticas de gobierno conforme estas se van implementando. Acá hay más o menos 1.500 integrantes del Ejército de Guatemala de diferentes unidades emblemáticas y también de las escuelas de formación militar. Es una muestra también de subordinación del Ejército de Guatemala al poder civil, tal como está establecido en los acuerdos de paz y como debe ser también constitucionalmente. Hay una parte acá que es trascendental en este programa, como son las 21 salvas de artillería. Esta es una tradición que viene de la era napoleónica, en la cual cada vez que un buque de guerra acercaba a alguna población, vaciaba los 7 cañones estándares que tenía y hacía 3 disparos con cada uno de ellos. Esta era una demostración de que no tenía ninguna intención bélica hacia esa población, y en algunas ocasiones las poblaciones también respondían a ese fuego con igual cantidad de disparos. Ahí es donde viene la cantidad estándar de 21 salvas de artillería, que hoy son parte del saludo que le hace el Ejército de Guatemala al nuevo comandante general del Ejército.
Hay que mencionar que ya en el escenario principal que se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura, ya algunos de los invitados especiales ya han ocupado los asientos respectivos. Ya se ha hecho el llamado por parte de la persona encargada de esta ceremonia, ha hecho el llamado a las personas que ocupen su sitio o su espacio, ya que en próximos minutos estará dando inicio esta actividad en la cual el Ejército de Guatemala estará saludando al comandante general, en este caso el presidente de la República, Bernardo Arévalo. En próximos minutos estaremos actualizando información, ya que estaría concluyendo la actividad religiosa y lo del gobernante y la vicepresidenta estarían ya acercándose junto al Consejo de Ministros hasta este espacio para poder llevar a cabo esta